Bienvenidos otro miércoles más a un directo de La Vida es Bella. Si se oye musiquilla de fondo es que el vecino le ha dado por cantar por Soleares ahora mismo hasta ahora. Y nada, voy a ir presentando un poco a las invitadas de hoy, que me hace mucha ilusión porque soy fanses suyo. Y ellas son Alba y Sofía Atienza y son las creadoras y fundadoras de Lacrima Terrae. Y la verdad que tienen una comunidad enorme y son referentes dentro del mundo del vino aquí en España, ¿no? Así que poco más. Voy a ir invitándolas y vamos a ver si logísticamente sale todo medianamente bien. Y ahora os contamos. Os iremos leyendo en el chat, por aquí abajo. Y así podéis ir comentando lo que queráis, ¿vale? Porque sí que hay muchos que me habéis ido poniendo ya oye, ¿podéis decirle esto? ¿Podéis decirle esto otro? Entonces, pues se lo preguntáis vosotros y ya está, y no pasa nada. A ver. Un segundín. Ya estamos por aquí. Buenas a todos los que vais entrando. ¿Cómo estamos? Hola Nacho, hola Miriam. ¿Qué tal por ahí? Al final creo que a partir del miércoles que viene voy a hacer esto. Voy a entrar a -5. Porque es como ir preparándolo y luego llega a las 7 y la gente empieza a entrar y es como, hola. Pero bueno, no pasa nada. Estamos ya, ready. A ver. Hola a todos los que vais entrando. Voy para allá. Ahora. Creo que ya está aceptada la solicitud. ¡Esa peña! Hola, hola. ¿Cómo estáis? ¿Qué tal, chicas? ¿Cómo vais? Muy bien. Nada, os estaba presentando un poquito. Bueno, que sepamos todos que no nos conocemos, que yo me declaro fanses de Lacrima Terrae y que esto ha salido y ha surgido porque, lo digo tal cual, tiré un poco de morro y dije, hola, ¿qué tal? ¿Queréis hacer un directo? Y pues aquí estamos. Mira, Bueno, si algo he un poquito. aprendido en esta vida es que o le echas morro o las cosas no pasan. No, totalmente. Así va esto, ¿sabes? Y por eso contacté con vosotras, contacté también con algún profesor que tuve antiguamente de sumillería y empecé a recibir todos que sí y yo estaba alucinando. Estaba en casa con un hype encima que decía, ¿pero esto qué es? Pero bien, estuvo muy guay. Nosotras la verdad es que intentamos contestar a todo el mundo. A ver, ya a veces llega un volumen en el que no tal, pero intentamos contestar a todo el mundo que nos escribe para lo que sea. Desde colaboraciones y propuestas locas hasta solicitudes para que les ayudemos con el vino de su boda. Ya, guay, eso Esto nos ha pasado varias veces ya. es bastante más común de lo que creéis, creerme. O gente que te envía el típico mensaje directo con una foto de una carta y ¿qué pido? Y dices, pues yo no te conozco, pero ¿quién eres tú? Pero... Bueno, tal cual, o foto del lineal del supermercado. Sí. En plan, necesito un vino de no sé qué, y entonces, claro, yo encima, de repente dices que te agobies, o sea, no conoces a la persona, pero dices, ostras, llego tarde, perdona, es que te he contestado media hora, todavía estoy a tiempo, y en el fondo de repente digo, estoy loca. Tal cual. Es muy común y, oye, es muy divertido que vosotros contarme un poquito por qué nace Lacrima Terrae y con qué iniciativa lo creáis y luego ya nos metemos un poco a la dinámica de las preguntas locas. Venga. Dale. Vale. O sea, lo cierto es que Lágrima nace como un e-commerce de vino ecológico a raíz, o sea, es bastante random, pero nuestra familia cofundó una bodega en el Priorato. En la pandemia nos metimos a echar una mano y bueno, pues de ahí fue como, bueno, comercialización online, vinos ecológicos, no hay tanto nicho, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues nos metimos a montar un e-commerce de vino ecológico. Tardamos muy poco en darnos cuenta de que ese era un mercado donde no íbamos a llegar muy lejos. Y lo que pasa es que nosotras ya
en ese momento éramos consumidoras, pero éramos un poco ese perfil de consumidor frustrado, es decir, nos gustaba el vino, pero no teníamos ni idea de por dónde tirar, ni a la hora de comprar, de pedir, de hablar de vino y tal. Y entonces empezamos a crear el contenido que a nosotras nos hubiese gustado tener, Sí, que como, digamos, consumidoras, ¿no? O sea, una persona que no va a ser experta, pero que quiere tener herramientas para poder sacarle más partido, ¿no? Sabes que hay un montón de vinos y que vas a poder disfrutar más, pero no tienes muy claro por dónde empezar. Y así surgió Lágrima. que vaya al lineal de vinos y no se vuelva loco, ¿no? Que no le tenga miedo. Es que al final decíamos, jo, nosotros llevamos toda la vida creciendo en una familia como muy consumidora de vino, hemos ido a la bodega mucho, estábamos como muy familiarizadas, pero la realidad es que luego a la hora de consumir nos enfrentábamos con los mismos problemas que el resto de la gente y estábamos igual de perdidas. Que pedíais lo que conocíais, ¿no? Un poco. Claro, sí. Bueno, es que además en casa se bebe sobre todo el vino de la bodega. O sea, hombre, por ejemplo, en Navidad la gente no dejaba de preguntarnos que a ver qué vino bebíamos y era como, pues, el nuestro. O sea, pero además, si la gente piensa como que tiene presión por saber de vino, nosotros teníamos el adicional de que la gente era como, pero tenéis una bodega, obviamente sabéis de vino, y tú decías, no, lo mismo que tú. No, la bodega está ahí, pero no sé mucho, ¿eh? Claro, entonces empezamos a hacer divulgación un poco respondiendo a las preguntas que a nosotras nos surgían y explicándolo como a nosotros nos parecía que se entendía mejor, porque era como, bueno, pues yo he investigado, lo he entendido así y lo voy a contar. Y eso conectó con la gente y luego, aunque nos hemos ido formando, yo soy sumiller, hemos intentado mantener como ese estilo de, oye, te lo vamos a explicar, aunque no tengas ni idea, sin tecnicismos y dándote la información que de verdad es útil para ti. Sí, y de hecho nuestro curso es así, o sea, realmente es esa idea de sepas de vino o partas de cero, siempre hay ciertas cosas que igual nadie te ha contado que son una base para que entiendas términos, valor, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces lo que hacemos es empezar a construir desde lo más chiquitito y con un lenguaje que pueda entender, o con explicaciones que pueda entender todo el mundo, ¿no? Entonces es como intentar simplificar y hacer ameno y accesible, porque claro, dices, bueno, a veces no necesitas muchísimo nivel de profundidad, ¿no? Pero sí lo suficiente como para luego tener un vino delante y saber qué tienes que mirar o qué cosas puedes apreciar. Sí, un poco. Lo he hablado muchas veces con gente del mundo del vino, ¿no? Que, joder, el contenido que hacen estas chicas me mola porque es que es algo que es común para todo el mundo y alguien que no tenga ni idea de esto se va a sentir identificado y es como mis 10 a eso. El otro día alguien en un comentario que además, o sea, su intención era como despectiva, en plan, hacéis contenido para gente que no tiene ni puta idea o algo así. Y tú, me contestó, muchas gracias. Claro, es que al final es lo que buscan. Claro, era como es que estos son todo obviedades. O sea, yo cuando la gente hace esas cosas, es verdad que nosotros tenemos mucho como, o sea, tenemos varios principios en Lágrima, pero cuando hay hate o ese tipo de cosas, o cuando la gente dice en plan, es que esto es lo más básico de lo básico, sabemos que vamos por buen camino porque son todas las cosas que siempre se han dado por sabidas, sí, y que realmente no sabe tanta gente, ni de hecho un porcentaje muy pequeño de la gente, ¿no? Entonces de repente, pues siempre hay un poco esa intención de esto es obvio, dices, bueno, pues igual no es tu cuenta. Sí. Tal cual, y además el hate, pues bueno, siempre que hablen es bueno o malo, pero al final que hablen, ¿no? Es verdad que donde somos muy poco tolerantes con el hate es como el hate hacia otras personas. Es decir, si a mí me comentan y me dicen, oye, esto es súper evidente, qué tontería estás diciendo y tal, me da igual. Pero si a lo mejor alguien le comenta a otra persona cuando está contribuyendo a la comunidad o haciendo una aportación, ahí es verdad que no somos nada. Ahí hasta luego, Lucas, bloqueado, un abrazo y nos vemos. Sí. Bien, es buena política, creo. Al final te ahorras mucho disgusto, ¿sabes? De esa manera. Bueno, y porque lo que no queremos promover es como esa cultura precisamente de hay una única forma de beber vino, las cosas tienen que hacer de esta manera y si no lo haces así te van a juzgar. Es como, no, bueno, si te van a juzgar fuera, no lo podemos controlar. Que te juzgue nuestra comunidad, sí lo podemos controlar. Eso está muy bien. Oye, chicas, os mandé las preguntas. ¿Y qué tal? No sé, ¿cómo os habéis sentido haciéndolo? Bien. ¿Estamos preparadas? Sí. Yo me siento fuerte, sí. Yo me siento fuerte, dices. Vale. Venga, pues si queréis empezamos por la primera. Y os cuento. Si el vino fuera una película, ¿cuál sería y por qué?
Voy yo. Sí, sí. Vale. Te toca a ti. Vale, para mí, si el vino fuese una película, o sea, esto, y podrían ser muchísimas películas, ¿vale? A mí la primera que me vino a la cabeza fue la de Chef. No sé si porque tiene que ver también con el mundo gastro y tal, porque es una peli que me encanta y creo que refleja fenomenal lo que es una peli simplemente que puedes disfrutar sin pensar, o sea, la ves y es que te va a encantar, pero que luego además tiene mucho trasfondo. Y puedes analizarlo y puedes como un poco interpretar. Y yo creo que el vino tiene mucho de eso, ¿no? O sea, tú puedes beber y simplemente disfrutar y te da absolutamente igual, ¿no? Cuál es el trasfondo del vino, pero si quieres pararte a analizarlo, a entenderlo, etcétera, también tiene esa complejidad. Entonces, Sí, muy guay. Apuntamos, ¿eh? Empezamos fuerte, ¿no? Empezamos Me dais fuerte, me dais fuerte. Sí, sí, es así. O sea, no esperaba menos, también te digo. En cuanto a maridajes, aquí ha salido de todo. Y los invitados que he ido teniendo han dicho maridajes tremendamente locos. ¿Cuál es el peor? No hace falta decir nombres ni dónde ni nada por el estilo que meta a hacer a alguien. Nombre, no vamos a ser malos. ¿Y cuál es el peor y el mejor maridaje que has probado? Bueno, contarme la anécdota de esos maridajes. Vale, aquí tenemos maridajes un poco random, Venga. porque se nos ocurrió el año pasado hacer una serie de vídeos probando como productos como muy locos con diferentes vinos a ver qué quedaba bien y qué quedaba mal. Entonces hubo muchas sorpresas buenas y malas. Ahora, Entonces, por lo que tiene. ejemplo, probamos Doritos y pelotazos ¿Vale? con varios vinos, blanco, tinto, rosado, tal. Y entonces los dos quedaban de locos con un blanco, fatal con los tintos. Y por los cientos se llevan regolinchi, ¿no? misión Fatal. imposible. Sí, y luego probamos Filipinos y Kit Kat, que son como nuestras chocolatinas favoritas, también con lo mismo, en plan, blanco, rosado, un tinto más suave y un tinto más potente. Y quedaba, mira, es que lo estoy viendo porque lo tengo que apuntar que si no se me olvida. Los filipinos con el rosado quedaba súper bien. Y el Kit Kat con el tinto potente también, o sea, tinto potente tipo un Un Toro, reserva. el Duero, sí. Sí. Qué Y guay. luego en maridajes que yo creo como que nos... Y bueno, es que esto lo hablamos y coincidíamos que nos habían impactado mucho. Para mí fue la primera vez que probé el queso azul con Pedro Guau, Jiménez. que eso te explota la primera vez te explota la cabeza. Explota la cabeza ahí. Y para los que nos estáis viendo, realmente como que lo interesante del maridaje es que cuando se juntan la comida y el vino se crea como una nueva textura y un nuevo sabor, ¿no? Diferente de Y lo el que estás paladar probando. te cambia muchísimo. Y entonces cuando tú juntas el Pedro Jiménez con el queso azul, que es como muy dulce y muy fuerte, de repente se fusionan, crea un sabor diferente, pero ni identificas el queso ni identificas el vino. Y es una experiencia, la verdad, Muy espectacular. recomendable, ¿no? Sí, Aunque no te guste ni el queso azul ni el PX, es algo que de forma conjunta te va a gustar porque es que no sabe ninguna de las dos Sí, cosas. tienes que darle la oportunidad, por lo menos. Sí, 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 100%. Oye, muy bien. Es que ahora te dejas salivando. Lo malo de esto es que siempre acabamos en plan de, tras aún llego a tiempo luego para poder comprar, ¿sabes? Y a ver si me abro un vino y hago ese maridaje. Si el vino tuviese inteligencia artificial, que ahora mismo está muy de moda y todo el mundo está trasteando con el chat GPT y tal y cual, si pudiera hablar, ¿cuál sería su frase de conquista? Yo también tengo chuleta, ¿eh? No, para seducir los paladares. a ver, bueno, no sé si la gente lo sabe, pero bueno, nosotros venimos como del mundo de la consultoría y yo hacía consultoría tecnológica, entonces, pues todo este mundo... Sí, le deja ya el marrón de responder. Sí, pero, o sea, para mí cuando vi esta pregunta me hizo mucha gracia porque lo interesante de la inteligencia artificial es que se entrena con información del pasado, por así decirlo, ¿no? Y si nosotros cogemos la información del pasado del vino, ¿no? En notas de cata, opiniones y tal, para mí el vino diría algo tipo, yo qué sé, en plan, hola nena, tengo gran estructura, mucho volumen y los taninos pulidos, ¿sabes? Sí, ¿no? Y la nena, la pobre, haría así porque diría, es que no sé de qué me está Hasta hablando. luego. Muy guay. O sea, la semana pasada que lo hizo Juan García,
que es el enólogo de las virtudes, hizo algo muy parecido y empezó igual, empezó con una nena y dije, pero tío, ¿qué pasa con esto? Pero es que te lo prometo, a mí me llamó mucha atención ya más metidas como en catas, etcétera, etcétera. Hicimos un curso de interpretación de notas de cata y, ostras, es que entre profesionales la conversación era, ¿pero qué creéis que está queriendo decir? Y claro, yo pensaba, pero si nosotros mismos no sabemos Lo que estamos qué diciendo está queriendo decir, tenemos un problema gravísimo. En plan, ¿cómo esperamos que el cliente final... alguien que no sabe, que no conoce los términos del vino, entienda qué se puede esperar del vino, ¿no? Y bueno, es verdad que por otro lado es bonito, pero yo creo que mucha gente en realidad son como poetas frustrados que se han dado al vino. 100%. Ay, pero es que es como cuando hacías un examen y te dedicabas a ponerlo como súper bonito. Sí, la de mucho texto, ¿no? De por lo menos que haya folios, que no se lo va a leer todo y a ver si así suena la Bueno, forma, y también yo creo que hay una parte de querer elevar el vino, sí, como darle un sentido como más de nivel. Sí, pero genera lo contrario al final. Sí, sí, yo creo que a veces la voluntad un poco de darle valor al mundo del vino ha generado un poco de distancia con el consumidor. Sí, totalmente. Y aún así, y el vino tiene muchísimo, o sea, que además es eso, ¿no? Se puede disociar una cosa de la otra, es decir, no por simplificar y hablar con unos términos más básicos le estás quitando valor, ni por elevarlo se lo estás dando, ¿no? O sea, el vino tiene valor como producto y además tiene un peso cultural, económico, gastronómico en España que es muy poco equiparable a muchos otros sitios. Y eso se puede transmitir de muchas maneras, ¿no? Y no necesariamente creando toda esta, digamos... Toda el aura que se crea alrededor, ¿no? Justo. Totalmente. Sí, aquí la bandera de hacer fácil el mundo del vino la llevamos fuerte, o sea que, porque siempre nos ha pasado lo mismo, del minuto cero que empezamos a estudiar esto, era como, pero no me lo hagas tan complicado, tío, si yo lo tengo que recomendar y yo tengo que ser un prescriptor, habrá que hacer esto más fácil. Pero bueno, sí, es un poco lo que lleva pasando ya un tiempo en el mundo del vino, pero poco a poco, pues creo que se va haciendo camino. Sí. Oye, la mayor mentira, la de Cazadores de Mitos, esta es guay. La mayor mentira que es que la gente dice sobre el vino y tú quisieras desmentir. A ver, hay un montón. Pero una, ligada con lo que estábamos diciendo ahora, nosotros intentamos desmentir bastante la idea de que el vino es snob y es elitista. Por un lado es justo lo que acabamos de decir ahora, en plan, no hace falta utilizar... Y yo entiendo que para mucha gente esa es su realidad, esa es la percepción que tienen porque es lo que han visto siempre. Sí. El vino parece como algo lejano. Pero uno, no hace falta utilizar tecnicismos y vocabulario complejo para hablar del vino, puede ser algo súper cercano, que es lo que nosotros intentamos. Y luego además es que nos da mucho la sensación, nosotros que estamos en Madrid, por ejemplo, de que hay mucha gente que no ve la parte del vino como más ligada al campo y a la tierra, Sí, sí. que es totalmente distinto de lo que tú ves en un restaurante, por ejemplo, ¿sabes? Como de la liturgia de que tú ves en un restaurante. Y de hecho, una vez que entrevistábamos a Tao Platón, que es un enólogo que nos encanta, él dijo exactamente lo mismo. En plan, me da rabia que la gente diga que el vino es snob elitista porque no conoce la parte del vino que a mí me gusta, decía él. O sea, es que estar trabajando en el campo, la de conocer a la gente que está sudando de sol a sol por que el viñedo no tenga enfermedades, que el clima no lo estropee, que el vino sea lo mejor posible, ¿sabes? Y que en invierno a menos no sé cuántos grados vaya a llegar la poda de invierno, que estés todo el día ahí y tal. Sí, que vayas cuidándolo como un hijo, al final. Yo me acuerdo que estuve en Galicia hace un par de años en la Riviera Sacra y nos contaba la bodega que habían perdido el 80% de la cosecha un día que granizó y que salieron por la mañana después de la tormenta, vieron todo destrozado y que no podían parar de llorar. Y yo es que te juro que me emocionaba de pensarlo en plan, todo el año trabajando y en una noche a mí va. Y yo la verdad es que como sumando a esto y hablando un poco, ¿no?, de esa gran mentira, puede ser más grande o más pequeña, pero yo creo que en el sector del vino muchas veces se habla en nombre de la bodega. Sí. Y hay mucha gente que está de acuerdo. Para meterle miedo al consumidor, ¿no? Es que nunca querrían que bebieses así, nunca querrían que hicieses esto. Y obviamente, seguramente hay bodegas que sí son más partidarias de esa liturgia, pero la verdad es que nosotras
casi en un 50-50 o más, nos hemos encontrado bodegas que te dicen... Mientras bebas, tira. O sea, nosotros en bodega le podemos echar un hielito, le quitamos la cápsula del tirón, o sea, un montón de cosas que de alguna manera le decimos, joder, ¿por qué no llega, no? ¿Por qué está esa barrera entre lo que es ese mundo del vino que conocemos los que estamos metidos dentro del sector y lo que conoce el consumidor? Y de hecho, no estás con la crema en una parte de nuestro reto y lo que nos gustaría conseguir es ir haciendo desaparecer ese muro para conectar más con la sencillez del mundo. vino. Sí, porque es algo muy, muy, muy bonito que cuando entras te engancha y te engancha fuerte. No en plan borrachera, sino que, aunque hay alguna que otra, sino que cuando conoces los proyectos personales de la gente que se dedica al campo, a cuidar la viña y tal, dices, ostras, qué guay esto, ¿no? O sea, porque esto no me llega a mí en el lineal del supermercado. O sea, no le doy ese valor. Yo cada vez que voy a una bodega vuelvo diciendo, es que no sé por qué no me mudo yo al campo. Es verdad. De hecho, la última vez que estuvimos con Tao en Videona, en su bodega de Rioja, yo le decía, yo puedo venir aquí a hacer prácticas o algo. De verdad, o sea, porque realmente es un entorno completamente diferente al que estamos acostumbrados, ¿no? Y la energía y todo. Que seguro que luego tendrás sus problemas también en su rutina y sus cosas, ¿eh? Hombre, por supuesto. Pero cuando llevas remontados 15 depósitos, o sea, te quieres ir a vivir a Marte, ¿sabes? Eso está clarísimo. Sí, pero un Erasmus de vinos estaría, vamos, de locos. Un tiempito. Oye, normalmente cuando hay alguien con una bodega detrás o con una marca detrás, no podéis decir el vuestro, eso está feo. ¿Cuál es vuestro vino favorito? Vale. Te diré que luego nosotras el vino que menos promocionamos es el nuestro. Ya, porque lo tenéis aborrecido. No, bueno, porque... A ver, yo creo que hay muchas cosas, ¿no? Por un lado, el sentir que quieres ser como lo más neutral posible, o sea, como que en Lágrima nosotras hacemos pocas colaboraciones y las que hacemos es porque son productos que nosotras consumimos. Sí, vale. A título personal. De hecho, cada vez que nos contacta, si hay alguien aquí que nos está viendo y nos quiere... Porque ¿hacéis colaboraciones? Hacemos, pero es verdad que siempre que nos contactan lo primero que decimos es, si no conocemos el vino, oye, tenemos que probar el vino, si el vino nos gusta y lo consumiríamos a título personal, vamos a seguir adelante con la colaboración, si no, no. Y entonces, yo creo que esto también influye en que queremos mantener que el Lágrima tenga ese tinte imparcial. Y si, bueno, pues tú estás todo el día ahí con tu bodega, pues obviamente... Sí, bueno, y luego por ejemplo, es como... Al final lo que es como cuando vendes muy bien a la gente pero te vendes tú muy mal, pues nos pasa lo mismo. Vendemos muy bien lo de los demás y lo nuestro es lo que peor vendemos. Sí. Y luego es que además nuestro vino en concreto no se encuentra nada bien en España porque casi todo se vende en exportación. Entonces, claro, siempre nos da como un poco de cosa recomendar productos que la gente no pueda encontrar. Sí. De hecho, muchas veces nos regañan y nos dicen, oye, ¿por qué no habláis más de esto? Y es porque, joder, es una rabia cuando tú sacas un producto que te gusta y te dicen, ¿dónde lo puedo conseguir? Y tú te pones a buscar y dices, joder, pues mira, aquí hay una tienda Manolito. Pues o en tu bodega online o está en esto. Sí, tal cual. Vale, y volviendo a la pregunta esta de los favoritos, es difícil decir uno, es incluso difícil decir 5. O sea, de hecho, nosotros los que sacamos en Lágrima es porque en esa época nos han llamado la atención. Pero vaya, nos preguntas al año siguiente y probablemente habremos encontrado otros que nos gusten más. O sea, yo sí que es verdad que tengo como estilos de vino que me gustan más. Puedes decir variedades si no te quieres meter en un embrollo, ¿eh? Blancos, por ejemplo, me flipan los blancos fermentados en barrica o blancos sobre lías. Sí, más uno a eso. Más sí. Total. Es que además yo creo que es algo como, una vez que te metes en el mundo, es el tipo de blanco que y cuanto más raro, mejor. Sí. O sea, fermentado en barrica con una uva que no conoces, tal, no sé qué, y lo pruebas y dices, esto es... Dame otra botella, venga, vamos a probarlo otra vez. Y luego yo a nivel de tintos soy bastante más de tintos como más ligeros, con menos cuerpo, que tintos muy potentes. Yo estoy más en el medio. Y sí. Crianza Robles, para ti. Sí, o sea, me gustan los tintos ya con un poco de estructura, bastante sabor,
sin llegar a ser muy secantes, pero sí que ya a lo mejor con más estructura. Los blancos es verdad que soy de blancos fermentados o con crianza en barrica. Estoy descubriendo mucho mi gusto por los rosados, lo confieso. Antes era un poco y además hay mucha gente que nos sigue que nos lo dice y yo digo, si es que yo os entiendo, porque para mí eran como muy empalagosos o tal, no O no encontrabas el momento, ¿no? Pasa un poco eso con el rosado, pero al final cuando empiezas a jugar a los vermuts con rosados, cuidado. Y yo este verano, por ejemplo, el titular de mi verano sería rosado. Sí, ¿no? O sea, no, o sea, en vinos, claro, no era... No me he metido, yo pensé que ya has metido tú en ese jardín, ¿sabes? Bueno, Ok, y muy luego bien. yo soy muy fan de los espumosos también, ¿eh? Sí, las bolitas, es que claro. Si te gustan blancos fermentados, van de la mano. Sí, total. Confesión vinícola. Sé que tenéis que iros al médico, tal, no sé qué. En el momento Bueno, a ver, es porque me tengo que sacar las muelas del juicio. Entonces, a lo mejor me está viendo mi dentista porque no sé. Voy a llegar 5 minutos tarde, pero bueno, nadie sabe nada. Bueno, yo lo digo porque tenéis total libertad para decir, venga, un saludo y ya está, no pasa nada, ¿vale? No os preocupéis, ahora salgo por patas. Por si acá. Confesión vinícola. ¿Alguna vez que hayas fingido entender completamente un vino cuando en realidad no tenías ni idea? Mil veces. A ver, al principio palmas muchas veces. Sí, o sea, al principio y al final. O sea, yo creo que Alba dijo una cosa muy cierta y dijo, vinos y personas. O sea, sí, bueno. estar en conversación con alguien que te está hablando y tú estás ahí, sonreír y a sentir porque, o sea, no sabes. Y tú, vale, pues no. Es verdad que yo creo que a lo mejor hay un punto en el que pierdes ese miedo a preguntar y decir, es que no sé de qué me estás hablando. Cuanto más sabes, menos vergüenza te da. Te da el decir, no tengo ni puñetera idea de lo que me estás hablando. Sí, tal cual. Pero con vinos, joder, yo recuerdo, sobre todo en un montón de catas al principio, que, o sea, Alba hizo el máster de sumillería y, joder, tenía como todo un y yo ha sido más aprender a base de catar, ¿no? Entonces, creo que tengo suerte porque como que se le va muy bien. Tengo buena nariz y tal, y entonces era como, bueno, a ver qué encuentro, ¿no? Y entonces tú vas soltando como pequeñas cosas y como te decían, sí, entonces como que te vienes más arriba, pero yo al principio era como... Bueno, pero es un poco prueba-error, ¿no? Y vas viendo y vas oliendo y vas catando y vas identificando y ahí vas aprendiendo. Y tienes cero miedo, porque partes de vengo en blanco, entonces pues... A mí me pasaba, fíjate, por ejemplo, cuando me hablaban o me hablan de vinos clásicos o míticos o supone que tienes que conocer y no lo conozco, me da como cuando te están hablando de la película, o sea, es como si no hubieras visto Titanic y te están hablando de Titanic y tú finges que has visto Titanic porque ¿cómo vas a admitir que no has visto Titanic? Pues así me pasaba una cosa parecida cuando empecé a estudiar como vinos del mundo, ya no solo los españoles, te pasa eso, cuando no has tocado una región no tienes ni pajolera idea de esa región. Y ponía un ejemplo, una de mis mejores amigas no ha visto Star Wars, pero como todo el grupo de amigos sí que lo había visto, tal, no sé qué, las bromas relacionadas con eso, ella se hizo sus propias cábalas y ya hasta ella hacía bromas de Star Wars, decía, pero qué cojones, y era porque al final el cómputo global había hecho que por poco a poco se hiciera su idea de lo que era, de lo que se estaba hablando. Pues esto es un poco parecido, ¿no? Que al principio pues pegas alguna patinada de decir, buah, pues creo que estás hablando de esto, le contestas y dices, no tenía ni idea, vale, genial, hasta luego. Sí, a ver, es que al final yo creo que inconscientemente siempre buscas un poco como encajar y no desentonar. Y eso, cuando de repente todo el mundo está diciendo en una conversación, sí, conozco este elaborador, esta bodega, esta zona súper de moda en Sudáfrica, y tú haces, sí, claro, sí. Y tú, ajá, no tengo ni idea. Y además, yo creo para mí esa sensación de no vengo del mundo del vino y entonces como que tienes como un doble tener que encajar, ¿no? O sea, como de, ya no, o sea, tienes como que demostrar que no perteneces, pero que sabes lo suficiente como para ser aceptado. Y entonces yo reconozco que ya ahí al principio, es verdad que... Pero en ese momento, o sea, yo ahí es cuando decía,
vale, yo estoy fuera de esto. O sea, a mí este postureo, lo siento, no. O sea, me bajo de este barco. Ya, pero ¿sabes lo que pasa? A mí reconozco que cuando ya empezamos y íbamos más a eventos y tal, la gente es que no tiene el postureo y la tontería No, es que el cierto. vino tiene de puertas hacia afuera, o sea, pero ni sumilleres, ni prescriptores, ni nada. Entonces, como que realmente yo siento que como una persona que no tenía ni de lejos el nivel de muchísimas de las personas con las que catábamos, eran perfectamente capaces de hacerte sentir integrado, de explicarte si te tenían que explicar, ¿no? O sea, como que para mí fue, digamos, menos chocante de lo que yo me esperaba. O sea, no lo recuerdo como algo de decir, uff, yo no tenía ni idea y me sentía mal por ello, sino llegué, en algunos momentos obviamente me intenté hacer la entendida, coló, otros seguro que no coló, pero tampoco me lo dijeron. Pero yo me fui a casa creyendo que sí. Y ya está, y poco a poco pues es verdad que te vas sintiendo más cómodo. Es eso, tiempo y probar, catar y volver a catar. Oye, esta es guay porque sé que os habrá tocado la patata un poco. Marketing del vino. Si tu vida fuera una etiqueta de vino, ¿cuál sería su nombre y qué habría en la etiqueta? Vale, voy a Esta nos ha costado, ¿eh? Sí, voy a responder. Esta es la que te hace estufarte el cerebro. Voy a responder y me voy a ir, pero me he quedado sola hasta esta porque me parecía muy chula. Vale. Cuando lo estuvimos debatiendo bastante, yo reconozco que la mía sería de nombre algo así como El Caos o Ecléctica o Culo Inquieto. O sea, creo que esos serían un poco los nombres de la etiqueta, ¿no? El nombre del vino. Y me lo imaginaría así como una especie de remolino de hilos de colores. O sea, mi vida, mi personalidad está como muy así, ¿no? O sea, soy una persona muy proactiva y tal, pero estoy en todo. Con mucho color y mucha energía. pero sí, por suerte tengo a Alba que encauza un poco el asunto. Muy bien. Pues yo la mía, cuando lo estaba pensando, Sofía me decía que mi nombre debería ser Orden, pero la verdad que es que no me mola nada porque dice como... No me mola nada. Yo dije orden y detalle. Vale. Así que voy a tirar por otra cosa que creo que ojalá que yo me sienta más identificada, que es pincel. Porque nosotros siempre decimos que ella es la pluma y yo soy el pincel. En plan, yo soy como la parte como mucho más artística y visual y Sofía es las palabras. Bueno, y creo que además eso se aplica bastante como a mi vida en general. O sea, a mis espacios, en plan, mi casa, todo. Y a nivel de diseño de la etiqueta, creo que tendría como una parte como muy sencilla y muy sobria, y luego tendría como otra parte como llena de color. O sea, tengo como un poco como esa dualidad, pero el color como ordenado, en plan, no te imaginas como trazos como entremezclados. No, imaginaos. O sea, el de ella está desordenado, el de Sofía está desordenado. Sí. Vale. El de Alba sería como el juego del Tetris, con un montón de piecitas encajadas y cada una de un color. Eso sería así. Tal. Bien. Oye, la Sofía sería el Tetris, pero como en plan rollo torcido. Oye, que el Tetris más montado. está escribiendo el dentista al final, que se tiene que ir la muchacha. Sí. Nada, encantada. Seguro que coincidiremos y a los que estáis conectados también, pues nada, que paséis muy buena tarde. Besito. Luego, yo me quedo en representación. Tenéis aquí al number one. Vale. Vean, que nos quedan poquitas ya. Esta es la típica de ¿qué te debo preguntar que aún no os he preguntado? Vale, hay una que se nos ha ocurrido que es ¿qué planes tenemos para 2024? Venga, me Porque además tenemos cosas Pepino. que si sale todo lo que queremos es bastante guay. Por un lado, es bastante probable que salga un evento de fin de semana. Toma. Sí, porque además hay mucha gente que nos escribe en plan de, oye... ¿Hay spoiler de fecha o...? No, o sea, vale. porque es que no, está todo como muy en el aire. Vale. Porque antes hacíamos eventos y los dejamos de hacer y la gente nos escribe mucho para que los vamos a hacer. Y nos apetece mucho hacer algo de un fin de semana porque es verdad que mucha gente nos decía, jo, es que yo me molaría como conocer a más gente que esté más metida en el mundo del vino, o a mis amigos no les mola tanto como a mí, me gustaría como poder conectar con más gente. Entonces, ese plan, bueno, o sea, me hace mucho... Eso es top. Eso es top, sí. Luego, vamos a sacar otro curso
que todavía el nombre está como muy en el aire, va a ser algo rollo supervivencia en vino o algo así, en plan como todo lo básico que tienes que saber para desenvolverte en el mundo del vino y además que queremos hacerlo un poco en colaboración con la comunidad y que la gente en plan nos ayude a ver en plan de qué ¿Qué temas necesidades tiene? podemos... Sí, incluso a lo mejor elegir el nombre, o sea, estamos Vale, como... Está todo como muy en el aire todavía porque queremos hacerlo conjuntamente con ellos. A ver, lo que tengo aquí apuntado. Bueno, hay una cosa que queremos hacer pero no sabemos si va a salir, que es un podcast. bueno, es muy... Porque claro, obviamente hace falta otro podcast en el mundo. Sí, claro, por supuesto. No, pero dentro de podcast del vino, ostras, hay poquitos, ¿eh? Ya, hay poquitos y es que Hay además poquitos. Y los que hay, eh, pues eso. ya, te diré que yo no soy muy consumidora de podcast del vino. O sea, consumo muchos podcasts, pero justo del vino es verdad que no me he enganchado. O sea, he escuchado, o sea, escucho algunos cuando hacen algunas entrevistas que me molan, los Sí, escucho. pero ya no es dedicado al vino, es una entrevista a alguien del vino. Ya. O sea, hay uno que es de vinos, que es el que estoy yo enganchado, que lo hace Pablo Osorio, el enólogo de bodegas en Uti-Requena, tiene varias, pero sobre todo Hispano Suiza. Y el tío, joder, lo que cuenta está bastante guay porque son cosas que si no, no te enteras, ¿no? Sobre todo tiene mucho del terruño, de a cuánto se paga el kilo de uva en el año, en tal, la añada, cómo ha sido, la biometría, tal. O sea, es de que tienes que ser un friki de esto, porque si no vas a escuchar a un hombre hablando de la lluvia del año, de la tierra, tal, y dices, ¿pero qué me estás contando? ¿Sabes? Porque lo normal en un podcast no buscas eso, buscas pues mentoring o relajación o yo qué sé, otro tipo de cosas, ¿no? Ya. Nosotros es que al final nos pasa que Instagram lo tenemos como muy dedicado a divulgación, pero no es una plataforma que te permita hablar mucho como de temas tipo, pues eso, en plan, ¿por qué la gente piensa que el mundo del vino es elitista? En plan, ¿por qué hay esa brecha? ¿Por qué la gente consume cada vez menos vino? ¿Qué es ser de verdad un consumidor en el mundo del vino? ¿Qué significa ser consumidor en el mundo del vino? O sea, como un montón de temas que al final Instagram, cuando hacemos vídeos de 45 segundos, es imposible. Y en un formato un poco más largo, o sea, no sería un podcast de divulgación, sería más una charlas, o nosotras, o con gente. Luego os escribo una aplicación, luego cuando acabemos os escribo una aplicación. Venga, que en pandemia le dimos fuerte a... Venga. Y luego ya el último, bueno, aparte de colaboraciones varias con distintas marcas, hay una cosa que también me hace mucha ilusión, que es, nos pasa mucho, nos pasa con los postres, con los vinos, que recomendamos cosas y luego la gente lo va a buscar al cabo del tiempo y no lo encuentra. Porque al final, claro, subimos mucho contenido y antes había guías, pero han desaparecido. Entonces estamos trabajando en un proyecto para que la gente pueda encontrar mucho mejor los vinos que recomendamos. Oye, qué guay. Creo que eso va a gustar mucho. O sea, creo que va a ser muy útil. Más que nada porque sois un canal muy referente, entonces está bien poder dirigiros a vosotros para encontrar buenos vinos. Claro. Y que no tengas que buscar en plan, era este post en el que me hablaban de... Sí, no, que te tienes que estar dos horas haciendo scroll porque recuerdas que lo pusiste hace no sé cuánto, ¿no? Sí. Y hasta aquí puedo. Bueno, muy bien, muy bien. Oye, Joroba, pues nos has dicho mucho, madre mía. Ya cuando sepamos más cosas, pues nos las contáis. Y ya las dos últimas, y esas son bastante divertidas. ¿Un superpoder y por qué? Esta es difícil, ¿eh? Y además que tengo como un huevo de cosas distintas apuntadas. Mira, yo si me pongo como el gorro de lágrima, te diría ser un experto en marketing y en ventas. O sea, me parece que es súper difícil. O sea, todo el mundo que lo esté escuchando dirá, se les da súper bien comunicar, bla, bla, bla. Sí, pero comunicar y vender son cosas distintas. Es una cosa, convertir es otra. Sí. Y vender a mí me parece una de las habilidades más difíciles. O sea, la gente que tiene como un talento natural de comercial para vender, o sea, me parece un regalo de... No sé. Oye, muy buen superpoder. Nadie había salido por ahí y me parece, creo que el más útil que se ha dicho hasta la fecha. La gente, claro, seguro que la gente dice cosas en plan, yo qué sé, pues en plan traspasar paredes o cosas así, o ser invisible, sí, ¿no? Tal cual, la gente volar, no sé qué, no respirar bajo el agua, no sé qué, o sea, las cosas las típicas de fantasía, pero esta muy bien tirada. Ya. Y luego yo, a nivel personal, ahí me encantaría, y esto es que creo que va a sonar como un poco raro, ni siquiera es un superpoder, pero la capacidad un poco como de
disfrutar más del momento presente sin preocuparme del futuro, del que va a pasar, si saldrá bien, no saldrá bien. Sí, vivir el hoy siendo consciente del hoy, ¿no? Sí, sí. Eso cada vez más es más complicado en la sociedad de hoy en día, pero sí, sí, es muy importante. Oye, pues muy guay, la verdad. Me ha encantado tu superpoder, me lo voy a guardar. Para solicitar, para pedir su turno, ¿sabes? En lo de los superpoderes. Sí, no, pues si sabes cómo conseguirlo, yo por favor lo quiero saber. Suscríbete y dale like, ¿no? Si sabes. Oye, y la última para ir terminando, ¿a quién etiquetáis para que entrevistemos y por qué? Buah, a Pilar Cabero, 100%. ¿Vale? No sé si ya, no creo que no se habla con ella, ¿no? Todavía. No. Es la crítica de vinos de la ABC, fue mejor sommelier 2012, creo, y además fue profesora mía en la Cámara de Comercio de Madrid, en el curso de sommellería. Y es, o sea, de las personas del mundo del vino como más divertida, más genuina, sabe un huevo, o sea, sabe mucho, perdón. Bueno, Y me puedes decir, no pasa nada. sí, Aquí. y es que creo que puede ser, o sea, creo que puede dar respuestas muy interesantes y muy divertidas. Vale, pues nominada, Pilar, te escribiremos y diremos, hola, te han nominado, lo siento mucho. ¡Oli! Al final, el vínculo que se crea, pasa un poco que cuando empiezas a estudiar, ¿no? Sumillería, enología, los que te lo enseñan los tienes ya como para siempre, ¿no? Me pasa un poco igual a mí cuando lo hice en la Federación de Hostelería de Valencia, hace ya años, y yo recuerdo que tanto Mariluz como Maxi Bao, que una se dedicaba un poco a formación y el otro ahora está en formación, pero antes era sumiller, buah, es que los tengo como top, ¿sabes? O sea, es como son mis referentes porque me han criado ellos, ¿sabes? Total. Me han inculcado eso. Pero si Y eso puedo... es muy... Ay, Sí, perdón, sigue. dale, No, dale. iba a decir que si puedo nominar a otra persona, a Tao Platón 100% también. O sea, Vale. porque es, yo creo que de la gente que yo he conocido, como de las personas que más sabe de vino, que mejor te lo cuenta, es, bueno, él es enólogo de Península, pero también es profesor del Wineset 3, ¿Sí? creo. Y bueno, tú, a mí es que me encanta escucharle porque además es, o sea, majísimo. Nos dejó pasar con él un día en Vendimia este año en la bodega y le dijimos, Tao, en plan, somos tu sombra, pero no te queremos molestar, no nos prepares nada especial. Bueno, pues nos montó una gincana de actividades, en plan, como para enseñarnos como en un día express, como todo lo que se hace, en plan, que si ir al viñedo a coger muestras, que si remontar, que si hacer no sé qué, no Y sé todos cuánto. los pasos, pero Sí, sí, súper... sí. Que si pisar la uva, que si ir a la máquina de selección, o sea, a la mesa de selección, en plan, todo. Qué guay. Oye, pues chicas, 1.000 millones de gracias. No sé si habéis estado bien, si lo habéis pasado bien, si habéis estado a gusto, si os he dado mucho puñetera a la hora de estudiar las preguntas. Pero no, así es que además cuando manda las preguntas con antelación es súper fácil Claro, contestar. es que al principio no lo hacía así y recuerdo con Rita, que fue la primera vez que lo hice, a la pobre muchacha le pillaba todo el rato, cada pregunta estábamos 2 horas así de, guau, pues es que tal, y dije, vale, esto tengo que enviarlo antes porque si no esto, en vez de media hora el directo se me va a hora y media. Y mucho mejor, la verdad. Pues nada, pues lo dicho, 1.000 millones de gracias, Nada, estaremos gracias a atentos. ti. Nada, Vamos, ha sido un placer y ya siento que Sofi se ha tenido que ir, pero eso nada, no te preocupes, no podía cuadrar le otra queremos forma. Pero oye, ha sido un igual. placer, vamos, en cualquier otra ocasión, 100% lo repetimos. Perfecto, estamos atentos a lo que vayáis subiendo nuevo, a los eventos que vayáis a hacer de fin de semana para ir y lo que haga falta, ¿vale? Así que nada, chicos, 1.000 millones de gracias, gracias a todos los que os habéis pasado, gracias a todos los que habéis comentado, los que habéis comentado los comentaremos y los leeremos y luego responderemos y un besito. Adiós, muchas Nos gracias a vemos, todos. chao.